hoy he preparado este video con algunos slides que me parecían que eran de interés para poder discutir con ustedes en referencia al tópico que les quería desarrollar, que es metodología científica de la investigación clínica. Antes de empezar, quisiera decirles que no tengo ningún conflicto de interés para poder dar la siguiente presentación. Bueno, lo primero que yo debería empezar charlando con ustedes es por qué existe esta charla en este curso. Y miren, tengan en cuenta que cuando tomamos decisiones en medicina interna, lo hacemos parados o basados en tres pilares fundamentales, que tienen que ver con la mejor evidencia científica disponible, pero siempre en conjunto con los valores y preferencias de las personas y el contexto en el cual nos encontramos realizando nuestra práctica. Estos tres elementos yo le sumaría un cuarto punto que tiene que ver con la experiencia clínica individual. Estas cuatro herramientas son los pilares fundamentales de lo que hoy conocemos como medicina basada en la evidencia. Y fíjense que tanto los valores y preferencias de las personas como la mejor evidencia disponible, nuestra experiencia clínica individual y el contexto son los principales elementos que definen y condicionan las decisiones que nosotros tomamos para poder recomendar o asesorar a nuestros pacientes. Y si tuviéramos que ordenar estos cuatro elementos de alguna manera en algún orden jerárquico, bueno, en este contexto los colocaríamos en este tipo de pirámide invertida. ¿Y por qué? Porque si bien los valores y preferencias son extremadamente importantes, no son determinantes, ¿sí? Como tal vez sí lo puede ser la mejor evidencia disponible, pero sí es un condimento fundamental, ¿sí? En cómo nosotros tomamos decisiones, como lo es también el contexto de experiencia clínica individual. Pero partimos de una fuente de evidencia disponible que tendremos que tratar de asegurarnos que sea no solamente la mejor, sino también la más actualizada y la más confiable. Y para que tengan una idea de alguna manera, cuando hablamos de mejor evidencia disponible, por eso una de las preocupaciones que nosotros tenemos es que, si se fijan, a medida que ha pasado el tiempo, ¿sí? La cantidad de publicaciones que se generan con respecto a un tópico han tenido un crecimiento exponencial en los últimos 30 o 40 años. Miren, fíjense un ejercicio muy sencillo que pueden hacer ustedes mismos, por ejemplo, en un buscador como PubMed. Y fíjense que acá, en este gráfico, están organizadas todas las publicaciones que están indexadas en PubMed que contienen los términos myocardial infarction. Y fíjense cómo, si nosotros tenemos en cuenta dos instancias temporales antes de 1980 y después de 1980, fíjense cómo hasta ese año sí había cerca de 26.000 publicaciones nada más. Pero fíjense cómo en forma paulatina, para el lustro comprendido entre el 2000 y el 2005, ya en 5 años, hace 20 años, se generaba la misma información que se había generado hasta 1980. Y fíjense que a partir de esa fecha, ¿sí? La cantidad de información que se genera por lustro, indexada en PubMed, que contiene, ¿sí? Los términos myocardial infarction, ¿sí? Ha crecido exponencialmente y es todavía más, ¿sí? Que la generada hasta la totalidad de los años de 1980. Esto nos indica que tenemos que ser sagaces, que tenemos que estar entrenados no solamente en saber qué buscar, sino cómo buscar y también cómo seleccionar la evidencia que vamos a tomar como base para nuestras decisiones. Esta práctica basada en la evidencia, o esta forma de tomar decisiones, requiere que nosotros en primera instancia podamos entender el problema, ¿sí? Formular una pregunta, realizar una búsqueda para poder entender si esta pregunta está contestada o no, seleccionar la literatura, como recién mencionábamos, interpretar sus hallazgos, adaptar los hallazgos a nuestra realidad propia, ¿sí? Y luego poder plantear una modificación de la conducta o el comportamiento apropiado. Esta es la secuencia, la escalera de pasos a seguir de alguna manera cada vez que nosotros estamos ante una situación problemática y debemos tomar una decisión en nuestra práctica. Y si eventualmente, después de realizar la búsqueda y seleccionar la literatura, entendemos que los hallazgos de nuestra búsqueda no son compatibles para responder a nuestra pregunta,
ese caso eventualmente tendremos que desarrollar nuestra propia investigación, tanto sea en bases primarias o secundarias, para poder responder el interrogante. Así que fíjense como uno de los pasos claves que me impresionan, que son parte de esta escalera, tiene que ver con entender el problema y formular una pregunta apropiada que amerite ser contestada. Ahora, ¿qué es el estudio de investigación clínica entonces? ¿Sí? Miren, nosotros podemos ordenar lo que es un estudio de investigación clínica en una estructura que pueda graficar como si fuera un esqueleto que tiene que ver con esto, ¿sí? Observación de la realidad, desarrollo de una pregunta de investigación, desarrollo de una hipótesis, es decir, presumir de cuál es eventualmente puede ser el resultado de nuestra observación, definir un objetivo principal para poder responder a nuestra hipótesis, eventualmente desarrollar el diseño y poner en marcha nuestro estudio de investigación, ¿sí? Fíjense que uno de los pasos claves es nuestra hipótesis, es decir, qué es lo que nosotros presumimos que va a ocurrir, pero fíjense que está marcado la pregunta de investigación como un paso determinante, de alguna forma, en la investigación que nosotros estamos planteando. De la misma manera que recién discutimos, que como cuando ordenamos los pasos jerárquicos en la toma de decisiones, fíjense cómo entender el problema y entender qué pregunta queremos contestar es un paso clave. Y cuando hablamos de preguntas que ameritan ser contestadas, básicamente nosotros podemos diagramar las preguntas que hacemos en nuestra práctica diaria de acuerdo a dos grandes partes, ¿sí? Fíjense cómo a medida que nosotros vamos incrementando el tiempo y nuestra experiencia, pasamos de ser de novatos y expertos. Y así también se va modificando el formato de preguntas que nosotros queremos contestar. Así como cuando somos novatos, predominan más preguntas básicas que están apuntadas básicamente a lo de fisiopatología o a cuestiones que tienen que ver con contestar conocimiento. El experto ya tiene preguntas que son un poco más complejas y tienen algunos componentes que lo vamos a ir viendo de a poquito. ¿Por qué me quiero detener un poco en este slide? Porque fíjense que a medida que nosotros vamos adquiriendo nuestro nivel de expertizo, de experto, ¿sí? Ya las preguntas que deberíamos estar haciendo tienen una estructura, ¿sí? O tienen componentes que hacen diferentes a lo que son las preguntas básicas. Y esto modifica en gran forma, ¿sí? Nuestra literatura a buscar y la manera en que vamos a interactuar con ellas. Ahora, ¿qué son estas preguntas complejas y qué son estos 5 componentes denominados picos? Y acá me voy a detener un rato porque me parece que gran parte de toda mi charla me gustaría que si este slide y los ejercicios que vamos a hacer en un ratito quedan claros, yo ya estoy satisfecho. Porque creo que es la base, no solamente de que nosotros podamos pararnos frente a tomar la decisión más correcta, sino también pararnos a poder formular nuestra propia investigación o entender cuál es la investigación que tenemos que leer o que tenemos que privilegiar para tomar una decisión. Y fíjense que una pregunta compleja tiene 4 componentes básicos, ¿sí? que pueden ser ordenados de acuerdo a un acrónimo que es la regla PICO. Y esto es población, intervención, comparador y la O de outcome o punto final. Podría haber algunos otros componentes, como por ejemplo el tiempo o el diseño del estudio. Pero vayamos a repasar un poco cuáles son estos componentes PICO que recién charlamos. Y fíjense que la P corresponde a población o paciente o problema, ¿sí? Y para entender cómo definimos la P, uno puede decir, bueno, ¿cómo describiríamos a un grupo de pacientes o cómo describiríamos a una población target del problema que nosotros queremos enfocar? Por ejemplo, acá tienen en el slide un ejemplo específico, ¿sí? Sí, pacientes mayores de 50 años, sexo masculino, que poseen un diagnóstico reciente de mieloma múltiple. Fíjense que en ese ejemplo específico, estos pacientes mayores de 50 años, hombres con diagnóstico de mieloma múltiple, nosotros nos estamos concentrando específicamente en un grupo de personas que nos estamos describiendo.
La I se refiere a intervención. Entonces, nuestra recomendación para tratar de entender cuál es la intervención, ¿sí? O cuál es lo que debiéramos colocar en la guía, cuál es la intervención principal que queremos hacer. Por ejemplo, la adición de un régimen de glufonatos, ¿sí?, a un tratamiento estándar de calcio y vitamina D. La C corresponde a comparador, control, y responde a la pregunta de cuál es el principal tratamiento alternativo que podríamos utilizar para comparar la intervención. Por ejemplo, el estudio convencional puede ser compararlo con placebo, ¿sí? Y el punto final, lo que nos deberíamos preguntar es ¿qué puede esperar como efecto de intervención? Por ejemplo, disminuir la tasa de recaída en este contexto del vacuna. Entonces, fíjense cómo en la pregunta pico, cuando nosotros atravesamos y tratamos de describir los elementos, nos queda una estructura de una pregunta que está conformada por elementos, ¿sí?, que determinan no solamente la población a la que hacemos poco, sino también cuáles son las intervenciones o el tratamiento estándar o control al cual nosotros queremos apuntar, ¿sí? Y ahí, como les decía recién, también podemos decir que, por ejemplo, queremos medir este outcome a 1 año o a 5 años, entonces la T y PICO entra en juego. O también podemos tratar de definir el tipo de estudio y podemos utilizar la S para describir si nos referimos a un estudio randomizado controlado o un estudio observacional. La regla PICO tiene algunas variantes, por ejemplo, PECO para modificar entre población, exposición, comparador y outcome, especialmente cuando nos referimos a estudios que evalúan daño, o por ejemplo PIO o PEO para estudios observacionales en donde no hay grupo comparador y solamente son estudios que han seguido un grupo de pacientes durante un tiempo, ¿sí? La P y la O cuando hablamos de pronóstico nada más, y ahí tienen las variables cuando incorporamos otros elementos como tiempo y diseño del estudio. Las preguntas PICO pueden responder a distintos tipos de preguntas, ¿no? Preguntas que están enfocadas en terapia o tratamiento, preguntas que están enfocadas en diagnósticos, preguntas vinculadas con pronóstico, preguntas vinculadas con la posibilidad de una exposición o una intervención genere daño, y preguntas que están vinculadas con diagnósticos diferenciales. Básicamente estos son los 5 tipos de preguntas, ¿sí?, que nosotros vamos a tener en nuestra práctica habitual para tomar decisiones. Miren, vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? Y yo les voy a pedir acá que me presten mucha atención, porque la regla PICO no solamente la vamos a poder utilizar para describir un estudio de investigación, sino también para describir cuál es la pregunta que nosotros queremos buscar en relación a resolver un problema, pero sino también como una estructura de lenguaje comunicacional. Cada vez que ustedes quieran contar a otro colega, por ejemplo, los hallazgos de un estudio, lo que ustedes estuvieron leyendo sobre un trial de investigación. Y fíjense, acá tienen estudios reales, ahí tienen la cita, lo pueden buscar, publicado en el New England Journal of Medicine en 1999. Y fíjense que este es el abstract del estudio reales, ¿sí? Básicamente, fíjense que en lo que tiene que ver con la introducción y métodos, nosotros ya encontramos los elementos de la regla PICO. Miren, los voy a ayudar a que tratemos de entender a cuál es la población que dirigimos, cuál es la intervención, cuál es el grupo control, ¿sí?, y cuál es el punto final, ¿sí? Y fíjense que acá dice 1.663 pacientes que tienen falla cardíaca severa, ¿sí?, con una fracción de eyección ventricular de no más del 35%, que estaban siendo tratados con un IECA, un diurético de asa, y en la mayor parte de ellos digoxina, ¿sí? Fíjense que acá tenemos bien definida la población, entonces ya sabemos que es un estudio randomizado controlado que reclutó pacientes con insuficiencia cardíaca severa, con disfunción del ventrículo izquierdo, con hasta 35% de falla de eyección, siendo tratados con un esquema previo de IECAs y diuréticos específicos. Este estudio los aleatorizó a 12 posibles estrategias, una de ellas que estaba compuesta por 25 miligramos de espironolactona día, ¿sí?, y la otra por placebo. Y trató de evaluar un punto final que fue mortalidad por todas las causas.
Fíjese que de manera tan sencilla y rápida, que en menos de 20 segundos nosotros podemos, de alguna manera, sintetizar un estudio de investigación para cuando queremos comentar en nuestras pases de sala o a otros colegas y lo que hemos buscado es la mejor manera de contestar la pregunta, ¿sí? Entonces podemos decir, bueno, es un estudio aleatorizado, controlado, que reclutó pacientes con insuficiencia cardíaca severa con una taxa de inyección de menor del 35% bajo un tratamiento con IECAS y furosemida a dos posibles estrategias, 25 miligramos por día de espironolactona versus placebo, y evaluó la mortalidad por todas las causas al año, a los 5 años o lo que fuera que el estudio indicase. De esta manera nosotros podemos sintetizar y compactar de forma muy rápida y sencilla, ¿sí?, la información, haciendo alusión a las preguntas de investigación que intentaron contestar los investigadores de este estudio. Miren, si nosotros quisiéramos utilizar la regla PICO, por ejemplo, para otro tipo de preguntas, acá tienen un ejemplo. Esto es, por ejemplo, preguntas con respecto a diagnósticos, y acá tienen un ejemplo, ¿sí? Y fíjense que rápidamente uno puede ver que nuevamente están nuestros componentes, ¿no? Hombres de 50 años de edad que tienen EPOC, ¿sí?, y que están impedidos de movilización, que están confinados a la cama, que desarrollan rápidamente disnea e hipertensión pulmonar, ¿sí? Sí, la realización de un centellograma de ventilación-perfusión versus una angiotografía, ¿sí?, puede ayudarnos en el diagnóstico de embolia de pulmón. Nuevamente tenemos patients o población, ¿sí?, definida, un índice, test índice, o lo que podemos llamar intervención, que es de una manera la prueba diagnóstica que nosotros nos preguntamos si es tan buena como el comparador, que es el gold estándar, ¿sí?, con un outcome que es el diagnóstico de embolia de pulmón. Nuevamente la regla PICO nos ayuda a ir y atravesar, ¿sí?, el estudio para tratar de entender rápidamente el esqueleto, ¿sí? La pregunta que quería formulada como en pacientes, ¿sí?, que tienen, bueno, en este caso hombres con EPOC movilizados, que tienen sospecha de embolia de pulmón vinculada por disnea e hipertensión, ¿sí? ¿Cuán precisa es el centellograma BQ en comparación con una angiografía de pulmón para el diagnóstico de embolia de pulmón? Y también podemos aplicar una regla PICO, por ejemplo, para estudio de daño. Fíjense, acá la pregunta se refiere a un hombre de 55 años de edad que seguimiento por migraña se presenta a nuestra consulta diciendo que un reporte en el diario le hablaba que el uso de teléfonos celulares puede causar tumores cerebrales, y está preocupado obviamente porque es un migrañoso, ¿sí?, así que está preocupado. Y nos preguntan qué es lo que nosotros pensamos. Si nosotros tuviéramos que tratar de formular en pregunta este problema que nos trae un paciente, sí, podríamos decir, bueno, a ver, poblaciones, gente que usa regularmente el uso de teléfono celular, sí, la exposición es justamente el uso de un teléfono celular, y el outcome es un tumor de cerebro, sí. Así que uno puede decir si queremos saber si hay riesgo, y si no hay cuánto, de desarrollo de tumores cerebrales en personas que utilizan celulares y de acuerdo al uso regular del mismo. Fíjese, cualquier problema que nosotros encontremos en nuestra práctica diaria lo podemos transformar en una pregunta, y esta pregunta la podemos realizar, ¿sí?, construida con ciertos elementos, y esto nos va a simplificar no solamente poder realizar una búsqueda, como les decía anteriormente, sino también tratar de ver de cuál es el mejor estudio que puede responder. También podemos utilizar la misma regla PICO para lo que tiene que ver con problemas vinculados con diagnóstico diferencial, ¿sí? Y fíjense que acá el problema surge de un hombre de 60 años que se presenta con episodios recurrentes de pérdida de conciencia en los 5 años, ya examinado por varios médicos, pero sin diagnóstico, ¿sí?, que se presenta para nuestro diagnóstico y manejo. Y nosotros decidimos revisar la literatura y cuál debería ser nuestra pregunta clínica, ¿no? En hombres mayores que se presentan con episodios recurrentes de pérdida de conciencia, ¿sí?, cuál es la frecuencia de varios desórdenes para entender cuáles son los posibles diagnósticos diferenciales que pueden estar causando el problema en nuestro paciente, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo más, pero quiero
para tratar de sintetizar este tema. ¿Sí? Pero me parece extremadamente importante que podamos poner en valor, ¿sí? el gran valor que tiene poder formular una pregunta en formato pico, porque les reitero, no solamente nos ayuda a realizar una búsqueda, sino también a definir nuestro problema, pero sino también a poder entender, ¿sí? Cómo decidir hacer la mejor forma de poder comunicar evidencia cuando discutimos con colegas. Miren, acá les traigo un estudio bastante particular publicado en 2019, ¿sí? Que trató de fijarse cuán seguro para los pacientes podían ser distintos regímenes de horario de descanso de residentes. ¿Sí? Para que se den cuenta que hasta cualquier estudio de investigación, por más complejo que parezca, puede ser transformado en una pregunta pico. Miren, este es el AMPA, ¿sí? Y yo sé que se lee poquito, pero lo van a poder repasar en los slides, ¿sí? Y fíjense cómo este es un estudio randomizado por clústeres, ¿sí? En inferioridad, ¿sí? Que aleatorizó o randomizó 63 programas de residencia en medicina interna entre 2015 y 2016. ¿Sí? Estos 63 programas de medicina interna fueron randomizados, ¿sí? A dos estrategias. Una estrategia en donde los residentes tenían descanso estándar, ¿sí? De acuerdo al adoptado por el Consejo de Acreditación de Médicos Residentes de Estados Unidos, ¿sí? En 2011, ¿sí? O un grupo más flexible de horas de trabajo, ¿sí? Que no especificaba límites en las horas de guardia y posterior al trabajo del otro día, ¿sí? Es decir, que no estipulaba un tiempo fijo entre guardias o que no estipulaba un tiempo obligatorio de descanso, ¿sí? Es decir, que teníamos dos estrategias de cómo estos programas de residencia en medicina interna, ¿sí? Cómo estos residentes debían hacer sus guardias, ¿sí? Un régimen tradicional que se implementó en el 2011 con horarios fijos de descanso, ¿sí? O un esquema más flexible en cuanto a que no había ningún tipo de regulación sobre cuál era el mejor esquema de descanso, ¿sí? Y trató de darse a 30 días, la mortalidad de los 30 días, ¿sí? Comparado con dos periodos, ¿sí? Previo al inicio del trial y posterior a la modificación, ¿sí? De acuerdo a la que tenía que ver con los reclamos, ¿no? Lo que llaman con las denuncias de muerte en el sistema de Medicare, ¿sí? Entonces, fíjense que si nosotros quisiéramos decir rápidamente en 20 segundos de qué se trataba este estudio, podemos decir que este es un estudio randomizado por clústeres de inferioridad que autorizó 63 programas de residencia en medicina interna a dos tipos de esquemas horarios de descanso. Uno que se regía por las horas de descanso fijas por el Consejo de Acreditación de Residencias, ¿sí? Y otro por un esquema bastante flexible de horas en donde los mismos residentes se adjudicaban las horas que ellos entendían que eran las que necesitaban para descansar. Y trató de medir lo que tenía que ver con la mortalidad de 30 días desde la internación de dos periodos comparados entre el pre-trial o pre-initial trial y posterior. Fíjense que de esta manera, qué sencillo que es poder transferir o transmitir lo que hemos leído o la evidencia que hemos encontrado a un colega o definir rápidamente una pregunta a través de un problema. Otro ejemplo, ¿sí? Este es un trial controlado con placebo de individual para múltiple, y fíjense, un estudio de intervención clásico, y nuevamente vemos cómo está compuesta la regla, ¿sí? Entonces rápidamente podemos entender que es un estudio controlado, randomizado, doble ciego, de fase 2, que reclutó pacientes con esclerosis múltiple recidivante a 3 estrategias posibles: una rama placebo, 5 ramas que comprendían distintas dosis de rutinib, ¿sí? O en forma abierta, ¿sí? Con fumarato metil, ¿sí? Como referencia. El punto final que
primario para entender cuál de estas ramas era la mejor era el número de lesiones identificadas, que realizaban con contraste la resonancia magnética de T1, ¿sí?, a las semanas 12, 16, 20 y 24. Nuevamente, una vez que nosotros identificamos los elementos del gráfico, podemos extraer esta información y sintetizar, ¿sí?, básicamente cómo se desarrolló nuestra investigación y entendiendo la pregunta que quisieron ser contestada y el problema. Bueno, me parece que hasta acá creo que hemos repasado cómo estaba compuesto la estructura de lo que es una pregunta compleja, que está muy en línea. Recording in progress.
Este es un trial controlado con placebo individual para múltiple. Y fíjense, un estudio de intervención clásico y nuevamente vemos cómo está compuesta la regla. ¿Sí? Entonces, rápidamente podemos entender que es un estudio controlado, randomizado, de ciego, de fase 2, que reclutó pacientes con esclerosis múltiple recidivante a 3 estrategias posibles: una rama placebo, 5 ramas que comprendían distintas dosis de ebrotinib, ¿sí? O en forma abierta, ¿sí? Con fumarato dimetil, ¿sí? Como referencia. El punto final primario para entender cuál de estas ramas era la mejor era el número de lesiones identificadas que realizaban con contraste en la resonancia magnética de T1, ¿sí? A las semanas 12, 16, 20 y 24. Nuevamente, una vez que nosotros identificamos los elementos del gráfico, podemos extraer esta información y sintetizar, ¿sí? Básicamente cómo se desarrolló nuestra investigación y entendiendo la pregunta que quisieron ser contestada y el problema. Bueno, me parece que hasta acá creo que hemos repasado cómo estaba compuesto la estructura, porque es una pregunta compleja, que está muy en línea no solamente con la investigación, sino también está en línea con cómo ir a buscar para resolver problemas que nosotros tenemos en nuestra práctica clínica. ¿Sí? Y creo que este chiste tiene mucho que ver con lo que estábamos charlando, porque con el crecimiento exponencial de la evidencia, es como dice este profesor, de todo lo que algún día aprendieron en la universidad de forma inevitable, progresiva e imperceptible, va a ir cayendo en el olvido. ¿Qué elementos tiene que tener la información médica para que sea útil? Bueno, debe tener 3 características que se relacionan de la siguiente forma. Sí, podemos decir que la utilidad de la información médica tiene que ver con la relevancia, ¿sí? Con su validez y con el esfuerzo. Es decir, que cuanto menos esfuerzo requiere poder leerla e interpretar los resultados, ¿sí? Mayor utilidad posee. Pero también su validez y relevancia son elementos claves para entender, ¿sí? Cuánto es lo que nos aporta la información que estamos viendo. ¿Sí? Así que una de las cosas más importantes cuando buscamos literatura médica es tratar de definir, ¿sí? Cuál es nuestra estrategia, ¿sí? Tener una pregunta identificada, tomar conciencia sobre lo que ya se sabe sobre la cuestión y definir los objetivos de búsqueda, ¿sí? Recuerden que no existe una metodología de búsqueda, ¿sí? La mejor manera de poder entender cuáles son las principales estrategias de búsqueda es el uso continuo, es decir, practicar. Esa es la mejor manera de aprender a rastrear información. Ahora, ¿dónde buscar? ¿Sí? Y podemos preguntarles a colegas, podemos tratar de buscar en libros de texto impreso, revistas médicos con artículos finales, con artículos de revisión. Tenemos múltiples fuentes donde podemos tratar de ir a buscar información médica que permita contestar una pregunta. Los libros de texto sirven para buscar respuestas, pero de tipo generales o básicas. Los libros de texto, o lo que son muchos de los sitios que recopilan información médica, apuntan más a responder preguntas más sencillas o simples, en lo que se llama más estilo novato, ¿sí? Habitualmente están poco actualizados, ¿sí? Métodos diagnósticos y tratamientos, por esa razón que desde la escritura de un libro hasta su publicación pasa un tiempo que muchas veces hace que ya se generen nuevas publicaciones que van modificando el conocimiento. Existen lo que se llaman point of care resources, que son como libros de texto electrónicos o manuales de bolsillo, pero basados completamente en evidencia y que son actualizados continuamente. Este tipo de formato de libros, se ve que los libros de texto son la fuente preferida de información para los médicos, ¿sí? Seguido de la consulta de un colega experto, y tienen una gran ventaja que es su facilidad de uso. Por ejemplo, los más populares son Clinical Evidence, Dynamed o ACP/PIRE. Todos ellos aspiran a estar firmemente basados en la evidencia, todos ellos aspiran a estar revisados por expertos periódicamente y con enlaces a los estudios primarios que incorporan sus recomendaciones.
¿sí? UpToDate entra dentro de esta categoría, ¿sí? Y todos ellos utilizan distintos sistemas para tratar de estratificar la información que tienen. Clinical Evidence, ahí tienen la dirección, contiene revisiones sistemáticas con acceso a información rápida, están organizadas secciones, también se puede buscar por palabras clave. Es un lugar que cuenta con un gran volumen de información y diría que es uno de los mejores libros de medicina online permanentemente actualizados que contienen esa información para responder muchas de las preguntas que ustedes puedan tener en su práctica clínica. ¿Sí? Utiliza distintos colores para ir indicando la eficacia de las intervenciones. ¿Sí? Está disponible online, ¿sí? Y casi siempre tiene una breve descripción introductoria con distintos enlaces. Dynamer es muy similar a un manual con capítulos, cumple una amplia gama de condiciones clínicas, ¿sí? Presenta en forma breve puntos que cubren causas, factores de riesgo, diagnósticos diferenciales, complicaciones. Tiene actualizaciones permanentes que se van mostrando en forma clara, incluye documentos recientes, ¿sí? Es un recurso pago, pero existe posibilidad de obtener acceso gratuito si es que uno colabora con la gente de RAI, ¿sí? Y luego la American College of Physicians tiene este capítulo que incluye temas pediátricos y quirúrgicos. Gran parte de la información que está acá es también publicada en el Annals of Internal Medicine, que es el journal de publicación del American College of Physicians, ¿sí? Tiene muchas tablas y eso es interesante porque ayuda a esquematizar la información y es otro lugar en donde uno puede tener lo más parecido a un libro y combina información para contestar preguntas básicas o simples, pero también preguntas complejas con estructura tipo como estuvimos charlando. Bueno, obviamente que tienen estos point of care resources tienen sus aplicaciones de celulares que realmente están basados en evidencia. Hay otros libros electrónicos, ¿sí? Hay nombro algunos, ¿sí? Y el acceso a estos generalmente es a través de hospitales, universidades o asociaciones profesionales, ¿sí? que son los que muchas veces subvencionan los costos de estas suscripciones. Después tenemos los journals, ¿sí? Publican diferentes tipos de documentos. Sepan que las revistas básicamente dentro de sus publicaciones pueden tener documentos primarios, que son los artículos originales que permiten una información directa de los investigadores, o documentos secundarios, que son las revisiones y los resúmenes con comentarios metodológicos de los artículos primarios. Los autores consultan artículos primarios sobre un tema y presentan resultados de una determinada manera, ¿sí? Estos documentos secundarios que se denominan revisiones, podemos decir que hay dos grandes grupos, lo que son las revisiones narrativas y las revisiones sistemáticas. Las revisiones narrativas son investigaciones en cierta manera, pero no son sistemáticas y no son reproducibles de la manera que permiten comparar y analizar resultados de varios estudios, ¿sí? Referidos a un seleccionado de alguna manera. Suelen mezclar opiniones y algo de evidencia. Una revisión narrativa es una compilación de opiniones de un autor que están generadas no solamente en su juicio clínico y en la experiencia individual, sino también en lo que él pudo leer, y así también él lo cita. Pero si quisiéramos reproducir esta misma revisión por otro autor sería prácticamente imposible, porque son puntos de vista subjetivos y visiones de alguna manera de alguien que está generando lo más parecido a una opinión sobre un tópico, muy bien fundamentada seguramente, y con mucha experiencia en los hombros, pero que de alguna manera no deja de ser un punto de vista de una persona física e individual. Las revisiones sistemáticas, en cambio, son resumen de evidencia científica y son completamente diferentes de lo que es una revisión narrativa. Las revisiones sistemáticas no son puntos de vista u opiniones de un autor, sino que responden a un protocolo de desarrollo que el autor que desarrolla esta revisión sistemática puede haber escrito antes
antes y puede haberlo publicado o registrado en determinadas bases de datos de protocolos de revisiones sistemáticas para que cualquier otra persona que quiera abordar la misma pregunta pueda seguir exactamente los mismos pasos que este autor y va a llegar al mismo resultado. En ese protocolo, el autor va a tener que describir en dónde realizó la búsqueda para contestar la pregunta, cómo seleccionó lo que él interpreta como una mejor evidencia disponible, cuál es la pregunta de investigación que quiso desarrollar, cómo fue el método de extracción de los datos de acuerdo a la selección de artículos que querían formar parte de la revisión sistemática, ¿sí? Cómo fueron interpretados los hallazgos de resultados y cómo estos fueron analizados. Una revisión sistemática tiene la cualidad, la característica de ser reproducible, ¿sí? Y tiene la estructura de un trabajo científico: introducción, materiales, métodos, resultados y discusión. Las revisiones sistemáticas pueden acompañarse de lo que se denomina un metaanálisis, ¿sí? En donde se trata de analizar en conjunto los datos obtenidos de una revisión sistemática, es decir, que una revisión sistemática que combina todos los resultados de distintos estudios de investigación, eso se lo denomina, ¿sí?, un metaanálisis. Y recuerde que todo metaanálisis debe tener atrás una revisión sistemática, pero no toda revisión sistemática es necesariamente un metaanálisis, porque como resultado de muchas revisiones sistemáticas puede ocurrir que la información no sea combinable. Bueno, y creo que en esta segunda parte pudimos repasar algunos sitios que creo que son extremadamente interesantes para poder realizar búsquedas que permitan responder a muchas de las preguntas complejas que se nos ocurren en nuestra práctica médica y que ya hayan digerido, que ya hayan analizado o interpretado de alguna manera los resultados de estudios originales. Ir a leer estudios originales es una interesante práctica que muchas veces nos permite acceder a poder interpretar de primera mano los hallazgos de un estudio, pero no siempre es la mejor forma ni la más económica en términos de tiempo para poder responder una pregunta en esta práctica cotidiana. Y estos sitios de alguna manera tienen la característica, la particularidad de poder administrar información a su conjunto. También pudimos ver de alguna manera que tenemos múltiples buscadores de literatura científica en journals y que esta información podemos estratificar en documentos primarios y secundarios y en el que tiene que ver con revisiones narrativas, o lo que son comentarios editoriales, que son visiones o percepciones objetivas de un grupo de autores, o lo que son revisiones sistemáticas, que es otra forma de poder condensar y combinar información científica de una manera que responde a la mejor evidencia disponible, ¿sí? Porque es importante poder entender cómo seleccionar y qué tipo de estudio estamos leyendo. Bueno, porque muchas veces en nuestra práctica pasa lo mismo que está pasando a este médico, de que ya no tiene tiempo para ver pacientes porque ya tiene cerca de 16.000 revistas médicas para leer. Bueno, en esta parte vamos a tratar de repasar algunos estudios de investigación, algunos diseños, para entender un poco qué valor nos aporta alguno de ellos. Este es un paso clave para entender lo que es la metodología de lo que es la investigación científica, ¿sí? Y fíjense que las revisiones sistemáticas, con su metaanálisis, forman un poco la parte más importante, relevante de lo que es la pirámide de la generación de la evidencia, ¿sí? Y en segundo lugar tenemos los estudios controlados y autorizados. Esto es así porque los estudios controlados y autorizados son los que poseen menor riesgo de sesgo. ¿Qué significa esto? Que poseen el menor riesgo en que sus resultados estén sesgados por la presencia de lo que se denominan confundidores o elementos que pueden alterar la interpretación de la asociación entre las variables, ¿sí? Después le siguen los estudios de cohorte, que son estudios observacionales, que pueden ser retrospectivos o prospectivos, los estudios de casos y controles, después las series de casos o reportes de casos, y por último, la opinión de expertos, ¿sí? Vamos a hacer un repaso del valor que nos aportan
algunos diseños de investigación en nuestra práctica médica. Bueno, y justo recién veíamos los mismos estudios organizados en la pirámide, acá los tienen en la primera columna, y podemos hacer dos grandes divisiones, como decía charlado, ¿no? Lo que son los estudios controlados, los ensayos clínicos aleatorizados y randomizados. Sí, fíjense que de los ECA, los ensayos clínicos aleatorizados son los únicos randomizados de todo de toda la estructura piramidal de estudios clínicos, mientras que tenemos dentro de los no randomizados podemos tener ensayos clínicos que son de intervención, pero no están randomizados, ¿sí? Y luego tenemos estudios de cohortes, casos y controles, o corte transversal, o serie de casos, que son todos distintos tipos de estudios observacionales. Fíjense que en la segunda columna se figura si el estudio puede ser prospectivo o no. Y lógicamente los ECA o ensayos clínicos aleatorizados, ¿sí? Y los ensayos clínicos no aleatorizados, ¿sí? Obviamente que no tienen ninguna otra manera de ser realizados sin ser de una forma prospectiva, ¿sí? Fíjense que los estudios de cohortes pueden ser realizados de forma prospectiva, pero también tenemos estudios observacionales de cohorte de manera retrospectiva. La mayor parte de los estudios de casos y controles son todos retrospectivos, aunque hay algunos de casos y controles que eventualmente pueden tener un diseño prospectivo. Los cortes transversales son siempre estudios retrospectivos o que de alguna manera no pueden ser prospectivos por su naturaleza. La serie de casos generalmente son retrospectivas, ¿sí? Y los reportes de casos son siempre retrospectivos, ¿sí? Y fíjese que en cuanto a la capacidad para poder establecer un grupo control comparador, casi siempre, casi todos los estudios de investigación, que no son serie de casos ni reporte de casos, eventualmente pueden tener un grupo control o comparador que yo quiera seleccionar. Hay muchas formas en que nosotros podemos clasificar los diseños de estudio. Una manera es de acuerdo a si son estudios descriptivos, que habitualmente describen la ocurrencia de un resultado, o son estudios analíticos, que describen la asociación entre exposición y resultado, ¿sí? Si los dividimos en estos dos grupos, descriptivos y analíticos, van a ver cómo en los descriptivos tenemos estudios observacionales que pueden ser reportes de casos, series de casos, estudios de prevalencia o estudios de correlación. Y después tenemos los estudios analíticos, ¿sí? Que tienen dos grupos, ¿no? Los observacionales, es decir, que no ha habido intervención alguna, pero tratan de hacer un análisis sobre la asociación entre variables, por ejemplo, los estudios de cohorte o casos y controles, y los estudios de intervención, que suelen ser los ensayos clínicos controlados o los ensayos clínicos que no aleatorizados. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de estudios retrospectivos y estudios prospectivos? ¿Sí? Fíjense que si nosotros fijamos una línea temporal, ¿sí? Y entendemos que, fíjense que en la parte del medio, el presente es el periodo de tiempo durante el cual los sujetos ingresan en el estudio y los otros son recolectados, ¿sí? Acá lo pueden ver seleccionado. Fíjense que si nosotros hacemos un seguimiento a partir de este punto, ¿sí? Hacemos un seguimiento futuro de los pacientes, tanto sea con una administración de intervención o solamente observándolos, nos estamos refiriendo a un estudio prospectivo. Los sujetos son seguidos en el tiempo y la ocurrencia de eventos registrada mientras ocurren, ¿sí? O recolectamos información en los controles periódicos, ¿sí? Mientras que si yo inicio mi estudio, ¿sí? Y lo que voy a ver es una visualización de información que ya ocurrió, ¿sí? Es decir, que yo trato de evaluar la información de eventos pasados, que la hallo y la registro, ahí nos estamos refiriendo a un estudio retrospectivo, que obviamente abarca el presente, porque yo me paro del presente para poder ver información que ya se generó. Bueno, y así pueden ver de alguna forma como cuando vemos los tipos de estudios descriptivos, casos y controles, cohorte y estudios clínicos o ensayos clínicos controlados, ¿sí? Vemos cómo desde el primer escalón hacia abajo, ¿sí?
aumenta el conocimiento que podemos desarrollar entre la relación entre enfermedad y exposición. Y así los estudios descriptivos y los casos y controles nos sirven en primera instancia para desarrollar hipótesis, ¿sí? Los estudios de casos y controles y de cohortes nos ayudan a investigar la relación de asociación entre dos variables, ¿sí? Y muchas veces nos ayudan también a definir la asociación con la exposición de una enfermedad o de un factor, ¿sí? Y los ensayos clínicos controlados son los únicos de todo tipo de estudios analíticos que nosotros podemos encontrar que pueden determinar causalidad o que son la prueba de la relación entre una enfermedad y un factor de exposición que surge de una observación experimental, ¿sí? Así vamos a ver cómo estudios descriptivos describen la frecuencia y las características más importantes de un problema de salud. No pueden determinar relaciones entre variables y obviamente no tienen grupo control. Dentro de los estudios descriptivos, que decir que describen una realidad, están los reportes de casos, la serie de casos o los denominados estudios transversales o de prevalencia. Y así los reportes de casos y series de casos son útiles para la formulación de hipótesis y describen una experiencia, mientras que los estudios transversales o de prevalencia, que son los otros estudios descriptivos que charlamos, tratan de estudiar simultáneamente la exposición y la enfermedad en un contexto o población definida y en un momento determinado. Ahora, no pueden determinar causalidad, y esto es un dato clave, ¿sí? Los únicos estudios que nos ayudan o que nos permiten establecer una asociación entre causa y efecto son los ensayos clínicos controlados, ¿sí? Lamentablemente no pueden ver secuencia exposición-enfermedad y se usan especialmente para evaluar la prevalencia de un factor de riesgo o condición. Ahora, volviendo a nuestro slide, fíjense que ya repasamos lo que son los estudios descriptivos y ahora vamos a ir a lo que se denominan estudios analíticos, ¿sí? Recuerden que acá los estudios analíticos buscan la asociación de causalidad para lo que son los estudios de intervención, ¿sí? Específicamente los ensayos clínicos controlados, ¿sí? O buscan la relación entre dos variables. Por eso son analíticos, porque analizan la potencial asociación entre dos variables o más, ¿sí? Y para esto tenemos los estudios de casos y controles y los estudios de cohortes, básicamente. Tratan de comparar secuencias de factores y diversas variables. Bueno, los estudios analíticos observacionales, uno de ellos es el estudio de cohortes, ¿sí? Es un diseño observacional, comparan individuos con un factor de riesgo conocido o exposición con otros individuos sin el factor de riesgo o exposición y buscan una diferencia en el riesgo, en la incidencia, ¿sí?, de la enfermedad en el tiempo. Para encontrar este tipo de asociaciones siempre mejor un diseño observacional y los datos se suelen recolectar prospectivamente, aunque recuerden, como les dije, que pueden haber estudios de cohortes retrospectivos. Recuerden que un estudio prospectivo observa hacia adelante, o sea, hacia el futuro, ¿sí? Y examina eventos futuros, sigue una condición o enfermedad en el tiempo, ¿sí? El estudio se inicia aquí, donde está la fecha roja, ¿sí? Y busca en el tiempo la posibilidad de ocurrencia de determinados eventos. En estudios de cohortes, típicamente al inicio tenemos definida, ¿sí?, la exposición y el individuo. Habitualmente en estos estudios los pacientes son identificados de acuerdo a la presencia o ausencia de un factor de estudio o exposición y se los sigue en el tiempo, como decíamos, para observar si desarrollan una enfermedad o condición determinada, ¿sí? Y generalmente se los compara con pacientes de iguales características, pero que no poseen ese factor de riesgo en el estudio. Y este es el diseño clásico de un estudio de corte prospectivo observacional, ¿sí? Fíjense que al inicio del estudio, ¿sí?, acá es el presente, los pacientes son definidos de acuerdo a si están expuestos o no a un factor de riesgo. Por ejemplo, imaginemos tabaco o nuestro ejemplo del uso del celular,
y son seguidos en el tiempo, ¿sí?, al futuro, para ver si desarrollan enfermedad o no enfermedad, ¿sí? Obviamente que los sujetos son seguidos acorde a un protocolo de seguimiento preespecificado, ¿sí?, como si también está predefinido, ¿sí?, lo que significa enfermedad o no. Y fíjense que en este tipo de diseño lo que después vamos a encontrar son pacientes expuestos al factor de riesgo pero que no desarrollan una enfermedad, así como pacientes no expuestos al factor de riesgo que no desarrollan una enfermedad, y pacientes expuestos al factor de riesgo que desarrollan una enfermedad, así como no expuestos al riesgo que desarrollan una enfermedad. Esto luego me permite establecer medidas de asociación entre dos variables, como por ejemplo lo que ustedes conocen como riesgo relativo, odds ratio, hazard ratio. Los estudios de casos y controles son otro tipo de estudio observacional, analítico, ¿sí?, pero tiene un diseño y una particularidad diferente, ¿sí? Acá identifica pacientes con una enfermedad en el estudio y los compara con un grupo control que no tiene la enfermedad, ¿sí?, y trata de recapitular hacia atrás información que permita entender si los pacientes fueron expuestos a una condición determinada. Habitualmente son estudios retrospectivos y el secreto de este diseño es que uno tenga una adecuada definición de lo que es un caso y lo que es un control. Básicamente los estudios de casos y controles se utilizan para cuando las enfermedades son muy poco frecuentes. Entonces, uno cuando quiere establecer la asociación entre una enfermedad muy poco frecuente y un factor de exposición, hacer un estudio de corte prospectivo en el tiempo podría ser un gran problema. ¿Por qué razón? Porque tenemos que estar mucho tiempo y la enfermedad poco frecuente puede tal vez no aparecer. Entonces, los casos de control son diseños de estudio que tienen muchísimo valor cuando queremos entender o estudiar factores asociados a una enfermedad cuya prevalencia o incidencia es muy poco frecuente en el tiempo. Y este es el diseño típico de un estudio de casos y controles, ¿sí? Y van a ver que ante la línea del presente, acá en este gráfico el presente está acá arriba, ¿sí?, yo defino en primera instancia quién es un caso y quién es el control, porque yo ya sé quién tiene la enfermedad y quién no la tiene, ¿sí? Y a partir de ahí trato de recapitular hacia atrás a ver si el factor de riesgo estaba ausente o presente en un momento determinado. Para que se den una idea, por ejemplo, uno de los estudios de casos y controles más relevantes realizados fue el que estableció la asociación entre la ingesta durante el embarazo, ¿sí?, de medicación hormonal en la mujer embarazada y el desarrollo posterior de cáncer de células claras de vagina en las mujeres de esas embarazadas. Obviamente, para hacer este tipo de estudios con enfermedades que son tan poco frecuentes, como les decía, el estudio inicia en la determinación de quién tiene el carcinoma de células claras de vagina y quién no, e ir hacia atrás a tratar de entender si esas personas fueron expuestas en algún momento de su vida a la condición o el factor que estemos estudiando. Y si llegamos a los estudios experimentales, ¿sí?, que son lo que nosotros denominamos ensayos clínicos controlados. Acá el investigador puede controlar la exposición, ¿sí? Son parecidos a un experimento de laboratorio, pero para las poblaciones vivas son, en este caso, son los sujetos de investigación, ¿sí?, y en general involucra la asignación aleatoria o por azar al grupo, ¿sí?, que es la mejor forma de controlar confusores. Porque cuando uno aleatoriza o randomiza o sortea de alguna manera, ¿sí?, lo que está produciendo es un balance entre lo que se llaman factores pronósticos o factores determinantes de la ocurrencia de una enfermedad, ¿sí? Así que los estudios clínicos son el diseño experimental mejor conocido y es el último paso para probar hipótesis causales, para que ustedes puedan determinar causalidad. Tengan en cuenta que habitualmente tenemos un grupo que siempre se denomina grupo de tratamiento, un grupo de intervención, y es comparado contra un grupo control, que muchas veces puede ser un grupo con tratamiento estándar, mejor tratamiento disponible, o muchas veces placebo. Y obviamente que estamos interesados en las consecuencias de la exposición de los pacientes según el tratamiento o alguna condición en particular.
pacientes son aleatorizados. Y uno dice que una adecuada priorización implica que todos los pacientes al momento ingresaron al estudio tenían las mismas chances de que les toque participar de un grupo u el otro, ¿sí? Los ensayos clínicos controlados ofrecen la evidencia más convincente de la relación entre exposición y efecto, y esto es lo que determina la causalidad. Y obviamente hay una cuestión ética que es extremadamente importante. Si nuestra hipótesis es de daño, es decir, si nosotros asumimos o presumimos que al exponer a las personas a determinado tratamiento, ¿sí?, las personas van a recibir un daño, en ese caso ya no sería ético realizar el estudio. Y esto es típicamente la forma en la que se grafica un ensayo clínico controlado, ¿sí? Esta es la línea de tiempo que marca el presente, ¿sí? Los pacientes elegibles para participar del estudio, es decir, que cumplen con los criterios de inclusión y no cumplen con criterios de exclusión, son aleatorizados, ¿sí? Es decir, son sorteados para ver si van a participar del grupo de intervención o del grupo control. Puede ocurrir que esta aleatorización y esta asignación de los tratamientos sea lo que se denomina ciega. ¿Esto qué significa? Que ni los médicos que proveen la intervención, el grupo de intervención, están al tanto de que están dando esa intervención, ¿sí?, ni los pacientes ni los médicos están al tanto de lo que están brindando es tratamiento estándar o placebo al grupo control. Eso se denomina ciego, ¿sí? Bueno, ¿qué se puede evaluar en un estudio aleatorizado? Bueno, básicamente o prácticamente cualquier tipo de pregunta. Claro, esta es dentro de un marco ético apropiado, es decir, que dentro de un marco en donde la hipótesis sea de beneficencia y no de maleficencia, y dentro de un contexto apropiado, ¿sí? Esto es extremadamente interesante, ¿sí? Porque si bien cualquier pregunta puede ser abordada con un ensayo clínico controlado, no todos los ensayos clínicos controlados van a poder ser realizados por cuestiones éticas. Bueno, y habiendo hecho un repaso de los principales diseños, me gustaría que no pierdan el foco de este siguiente slide, ¿sí? Porque si bien es importante conocer los diseños de investigación, tengan en cuenta que una parte clave de la interpretación de la evidencia científica proviene de entender cuáles son los efectos del tratamiento o el tamaño del efecto de un tratamiento. Básicamente es entender o interpretar los hallazgos del estudio. Bien, les quiero mostrar este estudio interesante publicado hace muchos años en el CMAJ, que trató de entender cuánto entendían los médicos internistas en 8 países diferentes, fíjense: Canadá, Chile, Finlandia, Líbano, Noruega, España, Suiza, Estados Unidos, ¿sí?, que eran médicos internistas sobre medicina familiar, sobre los hallazgos de los estudios. Y fíjense cómo, ¿sí?, no más del 40% de los médicos entendían lo que implicaba la medida de asociación como diferencia de riesgo, ¿sí?, menos del 35% de lo que era un riesgo relativo, ¿sí?, y menos del 30% otras unidades de medir el tamaño del efecto de una variable, ¿sí? Y fíjense que no solamente no lo entendían, sino también tenían dificultades en poder rankear cuánto era la utilidad percibida de estas unidades. Creo que acá, y le muestro este slide siempre porque si bien esta no es una charla que vamos a explicar medidas de la asociación entre variables, ¿sí?, o el tamaño del efecto y el impacto de las variables, ¿sí?, pues voy a estar encantado de que lo charlemos con ustedes quieran, ¿sí? Fíjense que es algo que ustedes tienen que poner el foco, ¿sí?, porque muchas veces adjudicamos, ¿sí?, la presencia de un efecto, ¿sí?, cuando en realidad no lo hay. Y esto viene justamente de esto, de que muchas veces creemos que entendemos cómo los hallazgos de un estudio de investigación, pero nos cuesta mucho poder interpretar. Así que hablamos sobre selección de literatura, hablamos sobre que debemos focalizarnos en la interpretación de las medidas de resultados, ¿sí?,
y hablamos del valor que poseen estos en la capacidad de transformar o modificar nuestra práctica, ¿sí? Y no lo hablamos, pero sí lo dijimos, la importancia que es entender cómo las medidas de efecto pueden ser vistas a través de lo que es medir la asociación entre dos variables o el impacto entre ellas, ¿sí? Un par de cuestiones vinculadas con revisiones sistemáticas, y quiero poner acá un poquito de foco porque me parece que es un tipo de evidencia científica que es la que nos va a proveer mayor capacidad de contestar muchas de estas preguntas vinculadas con terapéutica, ¿sí? Y Archie Cochrane fue el primero en comenzar a resumir estadísticamente los resultados de distintos ensayos clínicos, y así fue como se creó la biblioteca Cochrane y los principales centros o nodos Cochrane que desarrollaban revisiones sistemáticas de los principales temas que podíamos tener preguntas en nuestra práctica diaria. Y hoy las revisiones Cochrane son un poco la metodología o el estándar para poder desarrollar una revisión de estas características, ¿sí? Tienen muchas ventajas porque tienen mínimo sesgo, porque tienen un protocolo probado de selección y evaluación de los estudios primarios. Esto lo charlamos, dijimos que las revisiones sistemáticas eran revisiones reproducibles que requerían de un protocolo en donde estuviera predefinido y descrito cómo hacer la búsqueda, la selección de los estudios, la extracción de información y análisis, ¿sí? Pueden ayudar a resolver resultados contradictorios en diferentes estudios sobre la misma cuestión, y esto es sumamente interesante, especialmente cuando hay mucha literatura publicada, ¿sí? Y generalmente los resultados de las revisiones sistemáticas suelen ser robustos y generalizables. Tienen algunas desventajas, ¿sí? Pueden replicar y magnificar fallas en los estudios, especialmente si los estudios no estuvieron metodológicamente bien realizados y los autores no tuvieron la capacidad para poder estratificar los estudios acorde a la calidad, ¿sí? A veces son desalentadores porque leer una revisión sistemática completa a veces es compleja, ¿sí? Y la discusión metodológica es un tema para poder entender cuánto es lo que nos puede aportar, ¿sí? Pero casi siempre las revisiones sistemáticas tienen un resumen en términos sencillos con gráficos que nos permiten rápidamente capturar el resultado. Y mire, como ejemplo vamos a repasar una revisión sistemática de la evaluación Cochrane. A mí me gustó mucho esta revisión sistemática porque trataban de evaluar sobre si las plegarias podían aliviar a personas enfermas. Así que fíjense cómo acá los investigadores se plantearon como objetivo revisar los efectos, ¿sí?, de plegarias como medida adicional de lo que es el cuidado médico en personas con determinadas condiciones de salud para las cuales estuvieran siendo tratadas. Ellos de forma sistemática revisaron 10 bases de datos que incluían Delta y MBase para buscar estudios randomizados controlados, ¿sí?, en los cuales se hayan comparado dos grupos, un grupo para el cual se hubiera designado algún tipo de oración, ¿sí?, por cualquier grupo religioso, pero enfocada en que estas personas les fuera mejor, ¿sí?, que fuera realizada la oración por un grupo en forma personal, por otras personas, ¿sí?, versus un grupo de personas a los cuales no tenían nadie que hubiera orado para ellas. Fíjense que encontraron 10 estudios que fueron incluidos en la revisión que incorporaban cerca de 7.646 pacientes, ¿sí? Y bueno, los investigadores no encontraron efecto alguno. Y acá pueden ver lo que se denomina el forest plot, ¿sí?, o el gráfico de resultados de la revisión sistemática. Y fíjense qué interesante cómo acá los resultados están mostrados estratificados de acuerdo al riesgo del paciente. Y entonces acá van a ver, ¿sí?, el paciente de alto riesgo, ¿sí?, y fíjense que acá tienen el total de resultados de los pacientes de alto riesgo, y acá tienen los pacientes que podrían ser clasificados en bajo riesgo, ¿sí? Acá lo que van a ver es, estas columnas muestran el grupo que fue asignado a
la oración, y esto fue el que tenía nada más que cuidado estándar, ¿sí? Y lo que van a ver acá en esta línea es el efecto, ¿sí? Van a ver un 1 acá como línea de efecto, porque la medida que utiliza es el risk ratio, que es parecido al riesgo relativo o hazard ratio, ¿sí? Y van a ver cómo esta línea que se elige acá es la línea del efecto. Es decir, que cada vez que el efecto de la intervención versus el grupo control, si atraviese esta línea del efecto, ¿sí? Ustedes ya van a saber que lo que está ocurriendo es que la diferencia hallada es no significativa o eventualmente no hay diferencia a favor de ninguno de los grupos, ni de la oración ni del grupo control. Y esto es básicamente lo que pasa tanto en grupos de alto riesgo. Fíjense como el cuadradito del efecto, ¿sí? Que me dice que es 1.03, y los bracitos del cuadradito son el intervalo de confianza, donde me dice que el riesgo relativo en pacientes de alto riesgo de la oración versus el grupo control es 1.03, con un intervalo de confianza que va de 0.59 a 1.81. Es decir, que va de un lado a otro lado de la línea de efecto, y es lo que se dice que esto es estadísticamente no significativo, ¿sí? Acá tienen, por ejemplo, qué es lo que pasa con los pacientes de bajo riesgo, y pareciera ser que es exactamente lo mismo, independientemente de que acá, en vez de ser 1.03, el riesgo relativo es 0.57, o sea, bastante bajo. Los bracitos del intervalo de confianza pasan a uno y a otro lado de línea de efecto, por tanto se considera no estadísticamente significativo. Y acá tienen todos los pacientes randomizados, ¿sí? Todos los estudios, ¿sí?, que fueron incluidos en la intervención sistemática, y van a encontrar el mismo resultado, que muestra que no hay efecto. ¿Qué otra cosa podemos hacer en lugar de revisiones sistemáticas? Bueno, muchas veces cuando nos parece que la revisión sistemática es muy larga, muy compleja, podemos buscar lo que se denominan sinopsis de revisiones sistemáticas, ¿sí? Y acá tienen algunas revistas que específicamente se basan en desarrollar sinopsis, que son resúmenes conceptuales y editorializados por un autor sobre una revisión sistemática, ¿sí? Y esto permite estar al tanto de novedades en la literatura, ¿sí? Y me impresiona que es mejor que navegar habitualmente y buscar estudios originales, porque ya tienen todas estas sinopsis, ya tienen la evaluación previa de los artículos que nos ayudan a colocar este trabajo que estamos leyendo en el lugar apropiado, ¿sí? Muchas de estas revistas son libres, tienen habitualmente un formato estructurado de la sinopsis que nos ayudan a leer mucho más rápido y en forma objetiva. Bueno, ya estoy casi en el final y no quería dejar de tocar rápidamente un tópico que son las guías de práctica clínica. Las guías de práctica clínica generalmente están desarrolladas para ayudar a la toma de decisiones de los médicos y los pacientes sobre atención sanitaria adecuada en un determinado contexto o circunstancia clínica específica, ¿sí? Habitualmente tienen un proceso de revisión donde tratan de informar y catalogar toda la evidencia que han utilizado para desarrollar las recomendaciones, ¿sí? Habitualmente hay representantes de distintas disciplinas en la confección o en el desarrollo de estas guías, ¿sí? Y muchas de estas ya incorporan la visión de los pacientes para tener esta visión de valores y preferencias. Pero una cosa extremadamente importante es que explícitamente estas recomendaciones estén vinculadas al nivel de evidencia del médico, ¿sí? Son una forma de síntesis de evidencia de muy alto nivel de jerarquía y son extremadamente útiles, y yo sugiero y recomiendo que ustedes basen muchas de sus toma de decisiones en esta guía de práctica. Pero tienen que recordar que una guía de práctica no resuelve todas las preguntas que nos podemos contestar, sino nos orientan de alguna manera para poder contestar algunas. Pueden encontrar guías en una variedad de lugares. Acá tienen guideline.gov de la National Guideline Clearinghouse, pero hoy en día también están para ellas indexadas y publicadas en PubMed, ¿sí? Y sino también las principales sociedades se encargan de reclutar distintos expertos para poder realizarlos. Acá tienen otros sitios en donde ustedes también pueden encontrar buenas guías de recomendaciones. Siempre el National Institute of Clinical Excellence del Reino Unido es un lugar
en donde pueden rastrear guías de práctica clínica, ¿sí? Y que creo que habitualmente tienen un modelo bastante conservador de cómo emitir recomendaciones, y si no, tienen este sitio que es un buscador web, Trip Database, que funciona como partner, con la diferencia que puede organizar rápidamente en colores la información el tipo de documentación, información que va recogiendo, y eso ayuda rápidamente a catalogar el nivel de evidencia que ustedes van a leer. Se los recomiendo, es un sitio gratis y bastante interesante. Y una de las particularidades más importantes de una guía de práctica clínica es que la guía pueda no solamente mostrarnos una recomendación, sino además también decirnos cuál es la calidad de evidencia que sostiene esa recomendación y cuán fuerte es esta recomendación, ¿sí? Y uno de los sistemas más diseminados hoy en día para poder hacer este ejercicio, ¿sí?, lo desarrolló el grupo colaborativo GRADE, y ustedes habrán leído muchas veces lo que tiene que ver con lo que es una recomendación basada en GRADE. Creo que esto adquiere una relevancia extremadamente importante, y las guías con metodología GRADE no solamente nos proveen la recomendación, sino también nos permiten que de alguna manera nosotros entender cuán fuerte es esa recomendación, ¿sí?, para poder entender cómo conjugarla en la toma de decisiones clínicas frente al paciente. Bueno, así ya estamos un poco llegando al final, y si ustedes quieren revisar un poco los recursos de los que estuvimos charlando, van a ver cómo los estudios originales, ¿sí?, o los ensayos clínicos controlados, o las mismas revisiones sistemáticas, están acá dentro de lo que es la literatura para nivel avanzado, ¿sí? Pero el nivel básico puede obtener gran cantidad de información y una idea de cómo basar las decisiones que toman, ¿sí?, tratando de bucear en las revisiones estructuradas, documentos seleccionados, de los denominados RAID, los textos e informes basados en evidencia. Muchas de estos son los informes de evaluación de guías sanitarias. Tratar de revisar guías de práctica clínica basadas en la evidencia, ¿sí?, y si cuentan con una metodología que nos ayude a colocar en términos de calidad y fortaleza de la recomendación mejor, ¿sí?, y también en revisiones sistemáticas. Si los tuviéramos que revisar, van a ver que tipo de recurso, van a ver que hay recursos que requieren mucho tiempo y otros recursos que requieren, ¿sí?, que tienen mucha utilidad en el punto de atención. Y fíjense cómo los artículos originales habitualmente requieren mucho tiempo para ser digeridos, nos aportan poca utilidad en el punto de atención, pero las publicaciones de síntesis de la evidencia, ¿sí?, se leen muchísimo más fácil y son las que más valor nos generan. Bueno, les agradezco mucho por haberme acompañado hasta acá. Espero haberles aportado cosas que les permitan cambiar en algo la manera en que cuidan a los pacientes. Yo suelo decir siempre que si ustedes no cambian nada, entonces nada va a cambiar. Y siempre tenemos oportunidades de cambio para poder mejorar en la calidad que nosotros ofrecemos en cómo cuidamos a nuestros pacientes. Un saludo grande y muchas gracias por estar aquí.
diseño de estudios de investigación que usted conoce, ¿cuál de los siguientes puede establecer causalidad entre dos variables? Estudios de casos y controles, estudios de prevalencia, ensayos clínicos controlados, estudios de cohortes prospectiva, o todas son correctas. Causalidad entre dos variables. Qué vergüenza. Bueno, parece que no lo pudieron entender al doctor Botaro. Indique cuál de los siguientes estudios son analíticos. Estudios de prevalencia, estudios de casos y controles, series de casos, estudios de correlación, y todas son correctas. Bueno, esto estuvo un poquitito mejor. Los estudios analíticos son los estudios de casos y controles. Con respecto a las revisiones sistemáticas, indique la opción correcta. Surgen de la visión subjetiva de un autor en particular, deben poseer un metaanálisis que resuma la información, deben ser reproducibles por otros autores al replicar el protocolo de desarrollo, suelen no aportar mayor calidad de evidencia que los estudios observacionales, ninguna de las anteriores es correcta. Revisiones sistemáticas. Visión subjetiva de un autor, en particular, poseer un metaanálisis que resuma la información, deben ser reproducibles por otros autores al replicar el protocolo de desarrollo, suelen no aportar mayor calidad de evidencia que los estudios observacionales y ninguna es correcta. Bueno, mejoramos muchísimo, ¿eh? Sí, deben ser reproducibles por otros autores al replicar el protocolo de desarrollo. Indique la opción correcta de las siguientes afirmaciones. La regla PICO surge de un acrónimo que describe población, intervención, comparador y observación. La regla PICO surge de un acrónimo que describe población, intervención, comparador y outcome. La regla PICO solo sirve para describir estudios que responden preguntas terapéuticas, y la regla PICO corresponde a la estructura básica de formación de una pregunta simple o nivel básico. Y por último, ninguna es correcta. Necesito una buena por lo menos. Bueno, muy bien. La regla PICO surge de un acrónimo que describe población, intervención, comparador y alcance. Bueno, muy bien. Nos vemos la semana que viene y recuerden que